Recuerdo que hace algunos años en el canal 28 de TV Nuevo León salió un programa de policías llamado Clave 20, en el cual un reportero y un camarógrafo daban rondines con la policía. Por lo general, siempre salían persiguiendo a pandilleros de diferentes colonias, y una ocasión que llegué de trabajar, encendí la tele y estaba ese programa. Me serví de cenar y me quedé viendo el programa. Lo que me comenzó a llamar la atención fue que la colonia donde andaban era donde mi padre vivía. Y digo vivía porque él ya tiene casi 2 años de que falleció. En ese lugar detuvieron a varios pandilleros, y a 3 de ellos los detuvieron justo frente al portón de la casa de mi padre, la cual está deshabitada desde hace tiempo. La cámara comenzó a tomar mientras le daban báscula a los pandilleros, pero de fondo, en el porche de la casa, se encontraba mi padre, sentado en su mecedora, y eso me heló la sangre, y me quedé con la vista fija en la tele. Era él, yo lo aseguro, pero de un momento a otro cambió la toma y él ya no estaba. La mecedora estaba sola. Bien recuerdo que mi abuelita nos decía que no era bueno para nada recoger cosas de la basura, pero en esa ocasión eso se me olvidó, ya que estaba muy emocionada de encontrar una cuna en buenas condiciones afuera de una casa. Todo esto debido a que yo estaba embarazada de mi primer hijo. Para cerciorarme de que no había problema si me la llevaba, decidí preguntar en la casa donde estaba, y el dueño me dijo que no había problema. Incluso él me la guardó en lo que iba por mi esposo para llevarla a la casa. Ya en la casa vimos que solo con una capa de pintura quedaría perfecta, así que la dejamos en la cocina para arreglarla en días siguientes. La cuna estaba muy bonita, era muy elegante, pero habría que darle su manita de gato. Todo parecía que saldría bien, hasta que en algunas noches se comenzaron a escuchar llantos de recién nacido. Después de estos llantos, eran acompañados con rasguños en el techo. Fue algo raro y tenebroso a la vez, pero no le pusimos más atención. Los vecinos me preguntaban que si tenía otro bebé, lo que me daba risa primero, pero después les contaba que no, que yo también escuchaba llantos de bebé en la madrugada. También doña Dolores, la vecina de la esquina, me preguntó, lo cual me pareció extraño, ya que la distancia hasta su casa era mucha, y no creo que ella pudiera escuchar. Una noche los llantos se escucharon más fuerte, lo que me dio mucho miedo, así que abracé fuerte a mi esposo, pero de pronto se escuchó como si rompieran el vidrio de la cocina, así que mi esposo se paró rápido para ver qué era, y yo, por no dejarlo solo, me fui con él. Armados con una escoba y él con una navaja en mano, llegamos a la cocina, donde vimos un enorme bulto parado frente a la cuna. Mi esposo reaccionó rápido y le arrojó un florero en la cabeza a ese bulto. Yo encendí la luz y esto salió volando por la ventana, y los llantos ya se dejaron de escuchar. A la mañana siguiente decidimos sacar la cuna de la casa, ya que creo que de ahí venían los llantos del bebé. Y mejor nos cambiamos de casa, ya que doña Dolores, la vecina, ese día que sacamos la cuna, salió a la tienda, y al pasar por mi casa vi que traía vendada la cabeza, y cuando le pregunté, «Doña Dolores, ¿qué le pasó?», ella volteó a mi casa, y al ver la cuna afuera, mejor
se siguió de largo. Yo la verdad creo que eso fue como una advertencia de que algo podía pasar y pues mejor nos cambiamos de casa. Lo que me pasó, siempre lo quise adjudicar al alto grado de alcohol que traía esa madrugada, debido a que la pasé de cantina en cantina. Eso me pasó un sábado, casi amaneciendo el domingo. Yo esa noche me puse muy ebrio en una cantina y me comencé a enredar con una mesera, la cual me dijo que si la llevaba a su casa, a lo que le dije que yo no traía carro y que iba a esperar el camión de las 5 de la mañana para irme a mi casa. Ella me dijo que yo le había gustado mucho y que por favor la acompañara aunque fuera a esperar su camión. Yo le dije que sí, ya que me empezó a gustar y decidí acompañarla. Ya casi eran las 5 y estábamos esperando el camión junto a la iglesia que está en la calle Reforma, cruce con Villagrán, y como el camión aún no pasaba, ella me abrazó y me comenzó a besar. Duramos así un ratito hasta que escuchamos que alguien nos comenzó a chistar. Al voltear de un lado a otro, no vimos a nadie, pero como escuchar eso nos incomodó, dejamos de besarnos y solo nos quedamos abrazados. No pasó mucho tiempo y se volvió a escuchar que nos chistaban, y ahora aparte de eso, se escuchó una risa de mujer. La mesera, la cual llamo así para omitir su nombre, se empezó a poner algo inquieta, ya que al no ver a nadie, se asustó. Pero no sé qué le dio por voltear hacia arriba de la iglesia. En lo alto del campanario, donde está la cruz, estaba una criatura agarrada de esta misma, la cual tiró un grito muy escalofriante y después se echó a volar. La mesera se desmayó y a mí me dio tanto miedo que solo la cargué y la llevé hasta la central de autobuses, y ahí me quedé con ella hasta que salió el sol. Una de las historias de los noticieros más comunes en la noche de brujas, en la época de los 80s y 90s, era la de niños extraviados, ya que por separarse del grupo o por caminar más lento que los demás, había niños que terminaban extraviados en las calles a altas horas de la noche, pero para su fortuna eran encontrados por la policía. Pero esto no siempre terminaba tan bien que digamos, ya que, en una ocasión, un grupo de 6 niños desaparecieron una noche de Halloween. Casi eran las 11 de la noche, y 4 padres de familia reportaban que sus hijos no habían regresado a casa después de haber salido desde las 6 de la tarde a pedir dulces. Los padres de familia estaban intrigados, ya que el grupo de niños era grande y no se podían haber perdido tan fácilmente, ya que el pueblo era pequeño y todos en su mayoría se conocían muy bien. Pasaron las horas y en las casas de los niños no llegó la tranquilidad, sino hasta salir a la luz del día, ya que alrededor de las 7:20 de la mañana se escuchó llegar a la policía, ya que traían con ellos a casi una docena de niños, los cuales fueron devueltos a sus padres, quienes días después platicaron todos la misma historia de el motivo por el cual los niños no habían llegado a casa. Según los infantes, cuando casi regresaban a casa, muchos niños, los cuales nunca habían visto, los habían invitado a cenar. Estos niños desconocidos insistían a los demás que la cena sería un gran banquete,
que en su mayoría eran dulces y platillos deliciosos preparados por sus familiares. Todos estos niños aceptaron la invitación y se fueron siguiendo a un montón más grande de niños, ya que siendo muchos no habría por qué desconfiar. Así siguieron hasta llegar a un campo enorme, donde había un tipo de fiesta regional con mucha comida, dulces, y donde a pesar de la noche, el lugar estaba bien iluminado. Así pudieron convivir y jugar con todos los niños hasta altas horas de la noche. Lo más impresionante de esta historia es el parte que redacta la policía, ya que, según los oficiales, a las 6:37 de la mañana del miércoles 1 de noviembre de 1989, 11 infantes menores de 14 años, entre ellos los 6 reportados como desaparecidos, fueron encontrados dormidos y sin aparente daño en la puerta de El Panteón que se encontraba en las afueras del pueblo. Otra de las historias de Halloween de esta noche me sucedió a mí, aquí en Santa Catarina. Pasó cerca del año 2001, cuando apenas tenía 10 años. Estaba creo en tercero o cuarto de primaria, y en mi salón, un grupo de niños, la mañana del 31 de octubre, ya planeaban juntarse para pedir dulces esa noche. En eso, Carlos, uno de los niños más raros del salón, se integró a la plática, solo para advertirnos de varios lugares por los que no sería bueno pasar a pedir dulces, ya que sin haber tanta maldad en esa época en la colonia, lo que él nos advertía era no pasar por ciertas casas en las cuales había una historia de terror detrás de sus puertas. Él decía que en la calle Galeana, por donde están las casas antiguas, todas estas están deshabitadas, pero que esta noche podría suceder que si te atreves a tocar en una de sus puertas y decir dulce o truco, alguien que no fuera de este mundo te abriera la puerta y en vez de dulces, quién sabe qué sería de ti desde ese entonces. También dijo que muy cerca de ahí, pero por la calle Hidalgo, era muy probable que solo el pasar por esa calle ya sería algo desafortunado, ya que es una de las calles del centro histórico del municipio menos concurridas y por ello carece de transeúntes y de iluminación después de las 7 de la noche. Cabe mencionar que nos dijo que esas casas son usadas como negocios u oficinas y que por las noches en estas ya no hay nadie, pero en ellas hay leyendas de aparecidos de la época de la Revolución y que por tanto sería mejor no pasáramos por ahí. Nosotros negamos llegar hasta ese punto del municipio, ya que estaba muy lejos de nuestra ruta. Fue entonces que nos dijo, bueno, pero algo cerca de aquí, frente a la escuela de la otra colonia, por la calle Abasolo, hay una casa que está a mitad de cuadra, y pareciera que está en obra gris, ya que en plena construcción, esta casa fue abandonada, después que en muchas ocasiones, los albañiles que la construían dejaron de ir a trabajar, ya que, cuenta la leyenda, estos encontraron algo que parecía ser un tesoro, pero la realidad fue otra, ya que según las malas lenguas, se habrían topado con 3 espadas de plata, con empuñadura de oro, y una piedra de diferente color incrustada en cada espada. Una era roja, otra negra y otra blanca. Y fue por los materiales valiosos de estas espadas
que los albañiles discutían quién se las quedaría. Pero al final de cuenta, todos ellos murieron a los días posteriores. Lo raro fue que ellos no dejaron de ir al trabajo de un día para otro, sino que uno a uno dejaron de ir a la construcción hasta que el último falleció. Así que el dueño, junto con algunos familiares, terminaron de construir la casa, la cual quedó a medias según el plano del dueño. Pero aún así, lo poco construido, así tal cual quedó, decidió rentar la casa, ya que en lo poco que estuvo en ese lugar, se dio cuenta que a cualquier hora una sombra negra se paseaba alrededor de él, hasta que éste se fue de ahí. Carlos se fue a sentar a su lugar, mientras los demás nos reímos un poco, ya que como era el raro, creímos que estaba loco, y como si nos hubieran dicho, ¿a que no se atreven? Nosotros planeamos pasar por esa cuadra para ver que la casa fuera real. Mis compañeros de clase y yo nos reunimos con la excusa de pedir dulces en el parque de la colonia, pero la intención siempre fue llegar hasta la calle Basolo, la cual estaba a escasas 3 cuadras de donde andábamos. Pero, para hacer tiempo y para que oscureciera más y la experiencia fuera más aterradora, fuimos casa por casa juntando dulces, justo hasta un punto en el que nos dimos cuenta que nuestras bolsas estaban llenas de estos, pero por los nervios o emoción no le habíamos puesto tanta atención. Llegando a la esquina de esta cuadra, y como si estuviéramos haciendo algo malo, nadie quería dar un paso hacia adelante, pero Vanessa, una de las niñas, dijo: «Vamos, ándenle, solo pasaremos por ahí ya». Dicho esto, todos reaccionamos y caminamos por la banqueta de enfrente, que es donde está la escuela, y con mucho morbo y temor, no dejamos de ver una a una las casas de la cuadra, solo para darnos cuenta que ninguna se parecía a lo que nos había dicho Carlos. Todas las casas estaban terminadas y pintadas debidamente, por lo que creímos que este niño nos había jugado una broma, solo para hacernos ir a dar la vuelta en vano. Otros compañeros, David y Laura, comentaron: «Pues ya que estamos aquí, pidamos dulces». Y así lo hicimos. Tocamos casa por casa, y en todas ellas nos dieron aunque fuera una paleta. Solo en la casa de la esquina no salió nadie, y viendo nuestras bolsas ya repletas de dulces, decidimos irnos a casa. Como yo vivía en una dirección distinta a los demás, ellos me encaminaron a un par de cuadras de mi casa, y los demás se fueron en grupo rumbo a la colonia de junto. Pero casi al llegar a la esquina de mi casa, escuché que alguien me hablaba. «¡Ismael!», se escuchaba a un par de metros, y al avanzar un poco hacia enfrente, me di cuenta que quien me llamaba por mi nombre era Carlos, el chico raro del salón. Él solo se pintó un par de colmillos con sangre, por eso me fue muy fácil reconocerlo, y al acercarme a él me reí un poco. Él pensó que me reía de su disfraz, pero al instante le dije: «No me río de ti, tonto. Me río de que por tu historia de la mañana caímos en tu broma, ya que todos fuimos a conocer tu supuesta casa embrujada, y no había nada». Carlos frunció el ceño y dijo: «Ismael, no es broma. Yo vivo por ahí, la casa la veo todos los días». Yo, convencido de que nos había jugado una broma, y habiendo atestiguado que dicha casa no la habíamos encontrado un montón de niños, le dije a Carlos que me esperara ahí un momento.
Corrí a mi casa y dejé mis dulces y regresé con él casi de inmediato. Y le dije, vamos, muéstrame tal casa. Carlos aceptó, puesto que me di cuenta al llegar a esa cuadra que él vivía en la casa de la esquina donde no había salido nadie minutos antes. No me quedé con la duda. Viendo que traía llaves de su casa, le pregunté, ¿y tus papás? Trabajando, contestó él. Él también dejó sus dulces en su casa y me dijo, vamos. Esta vez, rápidamente, un escalofrío corrió por mi espalda, ya que sin siquiera mostrarme, yo mismo observé la fea casa gris exactamente a mitad de cuadra y totalmente a oscuras. Yo con un miedo enorme grité, ¡vámonos!, y corrí hacia la esquina, seguido de Carlos, quien llegando a su casa me gritó, ¡espera! ¿Qué pasa? Solo es una simple casa. Yo, casi llorando, le comenté a Carlos que los del salón y yo habíamos pasado por aquí, pero lo que no le había dicho a él fue que pasamos casa por casa y en todas nos habían dado dulces, menos en su casa ya que no había nadie. Carlos, sin querer saber más, solo me acompañó hasta la esquina de mi casa y de ahí ya caminé yo solo. Al llegar a casa, vacié toda la bolsa de dulces en el suelo en busca de alguna evidencia de lo que había pasado. Y para mi sorpresa, entre todo el montón de dulces, encontré una simple y común piedra. A la mañana siguiente, en la escuela, todos se reían de Carlos, dándole un pequeño zape y diciéndole, «Tonto, qué buena broma nos jugaste anoche». Él solo se reía y decía que sí, sabiendo él que no era así. Y yo no sé por qué, pero me decidí a salir de la duda. Saqué la piedra que me encontré entre mis dulces y pregunté, «Oigan, ¿a alguien más le salió una piedra entre sus dulces?». A lo que todos los que nos juntamos ayer, con una cara seria, sacaron cada uno de sus mochilas una piedra, una simple piedra. Ellos nunca supieron qué había pasado aquella noche, y no supieron que aquella piedra salió de esa casa a la que fuimos a buscar. Preferí que creyeran que era una broma tal cual, y solo yo me quedé con la historia completa de lo que pasó aquella noche. Pasaron los años y no quise volver a pedir dulces, y jamás he vuelto a pasar siquiera cerca de esa cuadra. Te doy un consejo, no la busques. Sé que como yo, muchos de ustedes caminan por el centro de Monterrey, viendo casonas antiguas usadas como negocios, oficinas e incluso habitadas, pero también hay otras totalmente en ruinas. Las ruinas de algunos de estos lugares guardan muchas historias, de alegría o de terror. Este es el caso del antiguo Hotel Central. La ubicación de este hotel es desconocida, ya que hace muchos años se derribó debido a la alta peligrosidad que éste representaba en la época en que estaba en función. Todo esto debido a que el dueño era una persona de mucho dinero, y siendo creyente de cosas oscuras y demoníacas, su hotel era utilizado por pequeños grupos practicantes de estas cosas para realizar ritos satánicos, los cuales desataron cosas aterradoras por todo el hotel.
A pesar de todo esto, el hotel también era de uso común, donde los huéspedes de todos lados y no creyentes de esto también se hospedaban en él. Según una nota que encontré de un periódico antiguo, lo más aterrador ocurrió el 31 de octubre de 1906, donde se dice que este hotel fue escenario de una masacre donde se encontraron cuerpos mutilados, cabezas de algunos de los huéspedes, los cuales fueron decapitados cada uno de ellos en sus habitaciones, y sus cabezas encontradas en una sala del hotel, en la cual se encontraron como ofrenda en un altar para el diablo. Y como siempre, lo más triste y desgarrador, se encontraron los cuerpos de 3 recién nacidos en un tipo de pileta donde estaban desangrándose, y al parecer su sangre fue bebida por estas escorias humanas. También, según el parte de la policía, el dueño fue detenido utilizando un tipo de sotana, como si esta persona fuera el sacerdote de esta secta, y fue acusado como autor intelectual de toda esta masacre. El hotel fue cerrado algún tiempo, el cual fue suficiente para que la gente que vivía en los alrededores lo vandalizara debido al coraje que les dejó esta masacre. Quemaron la mayor parte de los muebles y quebraron ventanales del lugar. Bastaron algunos meses para que parte de este hotel, la cual no sufrió grandes daños, se remodelara y se utilizara de nuevo como un hotel más pequeño, el cual, debido a lo que pasó ahí anteriormente, pocas personas se hospedaban en él. Según los pocos huéspedes que se quedaron ahí, se escuchaban llantos de niños durante la noche, así como personas sin cabeza deambulando por los pasillos del remodelado hotel. Estas razones hicieron que la leyenda de este lugar corriera más y más entre las personas, y esto causó que el negocio quebrara al poco tiempo. El lugar volvió a quedar abandonado y fue demolido debido a que su estructura representaba un peligro para las personas que se refugiaban en él. Esta nota del periódico era recordando el 5º aniversario de la tragedia, y si te preguntas dónde encontré este periódico, pues fue cuando trabajaba en el archivo del estado, allá por la época de los 80, y en esa ocasión nos ordenaron deshacernos de muchos archivos similares a este de distintas épocas de la ciudad. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete a mi canal para más contenido y recuerda, Octubre Aterrador ya está aquí. Hasta pronto. La leyenda del trailero fantasma, Baja California, México. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, ya que su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que él llevaba dinero para lo que se ofreciera, más cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró.
A los 3 días se encontraron el camión, pero nunca al conductor. Nunca se supo nada de él, hasta que en una ocasión un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hacía señas. Oye amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque me va a dar un hijo, Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con todo gusto se lo llevaré, solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel con la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío que le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo que se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que por las señas del papel, una anciana le dijo dónde vivía. Al llegar a la casa, tocó la puerta y esperó un momento. Dígame, joven, preguntó una señora. Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? Sí, soy yo. Lo que pasa es que ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. No puede ser, mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera. Saltó muy asustado. Sentía que algo muy raro sucedía. El trailero le agradeció por su servicio y desapareció frente a sus ojos. Días después, el joven trailero, platicando con sus amigos, le contaron que ya le había aparecido a varios hombres este fantasma y que aquel que se llevara el dinero y no cumpliera con su promesa, el cuerpo se le secaba hasta quedar esquelético y moría. El niño que enseña los dientes, Baja California Sur, México. Aunque no sé si sea la procedencia real, el primer relato de esta horrible aparición la dio don Hipólito Scopinici, zapatero remendón. Una noche regresaba del trabajo a su casa y se encontró de frente con el niño. Le dio una moneda solicitada por el infante y entonces, por gratitud, recibió una horrible escena de los dientes mostrados con todo y encía. Días después del caso del zapatero, un sargento de la policía municipal se encaminaba hacia el sur de la ciudad, cuando vio venir en la claridad de la noche la figura de un niño de escaso metro de altura. Conocedor de la leyenda ya que se había diseminado por toda la ciudad, se preparó para enfrentarse con el monstruo. Fue cuando luego de pedirle a señas una moneda, el monstruo mostró su horrible sonrisa calavérica a la gente. Este, ya prevenido, tomó su fuete y se dispuso a azotar al niño, aquel de la horrible sonrisa. El agente policíaco fue encontrado muerto al día siguiente a causa de un paro cardíaco. No había rastro alguno del niño, de la sonrisa horrible que mostraba las encías. Sin embargo, las quejas no dejaron de sucederse con mucha frecuencia. Una mujer, ya entrada en años, que regresaba del antiguo hospital Salvatierra. La mujer fue interceptada por el niño, presa del terror, huyó a toda velocidad por entre las calles más oscuras del barrio, que con tan mala suerte que una jauría de perros bravos la atacó hasta dejarla malherida. Días después moriría a causa de mordeduras caninas. Se decía que el espanto
parecía salir de entre las paredes de piedra cantera que circundaban una huerta que con el tiempo desapareció y pertenecía a los descendientes de la familia Toledo. Alguien sugirió fuera tirada la barda. Esta, al ser derribada, se cuenta por los albañiles que se escuchaban gritos que salían entre los restos de la pared desmoronada. Con el tiempo, la leyenda de aquel niño que mostraba sus horribles dientes y rojas encías fue poco a poco olvidada. La leyenda del hombre sin cabeza. Durango, México. La leyenda cuenta de un trabajador del sistema ferroviario en la época de los 50. La historia sucede en las vías férreas que pasan por el poblado de Nazareno, en Durango. Ese memorable día, el ferrocarrilero desde el mediodía empezó a beber las aguas espirituosas de verdes matas, tequila. Comió, bebió y anduvo bailando toda la tarde. Después cenó, siguió bailando parte de la noche y ya Beodo recordó que tenía que hacer el cambio de vías de las 11 de la noche. Y así, bien alcoholizado, se fue a cumplir con su trabajo. Hizo el cambio de vía, se recostó pensando, descanso un rato mientras pasa el tren. Luego vuelvo a hacer el cambio de vía para el tren que pasa a las 6 de la mañana y me voy de regreso a disfrutar de la fiesta sin ningún pendiente de trabajo. Pero para su mala suerte, se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que le servía como almohada. El ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido del ferrocarril ni el movimiento de los rieles lograron despertarlo. Para su fin, el tren le cercenó por completo la cabeza. En la fiesta la música seguía, la gente seguía divirtiéndose mientras el cuerpo del trabajador ferroviario yacía sin vida tirado sobre las vías y los restos de su cabeza entre los durmientes. Ya por la mañana, la gente se enteró de lo sucedido. El comisario Ejidal avisó a las autoridades de Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador, para después ser entregado a sus familiares, quienes le darían cristiana sepultura. Es ya aquí donde nace la leyenda. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía. Esta alma en pena se aparece ya muy noche y es muy aterrador, porque es el puro cuerpo sin cabeza. Lo ven caminando por las noches y ven que en su mano derecha lleva colgando la cabeza, y de esta sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva. Cuentan quien se topa con este espectro se desmaya o simplemente se echa a correr. Andaba en el monte ya por la tarde. Andaba en busca de unas vacas que andaban sueltas y se me hizo noche. Recorrí más de medio monte y me dio la 1:30 de la mañana. Pero en un estanque, junto al cual hay unos árboles demasiado viejos y nopaleras que solo se alcanzaban a ver por la luz de la luna, por fin encontré unas cuantas vacas, y entre esas había una vaca blanca a la cual subí a bordo. Me agarré de su cola y me subí en rastra, pero al llegar más arriba del monte, la vaca se paró en seco y volteé a ver hacia atrás, y para mi mala sorpresa, lo que vi es que donde venía montado era lo que en aquellos años en mi pueblo conocíamos como la Llorona, con su pelo largo y una horrible cabeza de caballo. Mi única reacción fue desmayarme, solo para despertar horas más tarde. Pues resulta que hace unos años ya era un sábado y salí del trabajo a las 2 de la tarde.
Llegué a mi casa y mis papás se estaban poniendo de acuerdo para ir a visitar a una tía. Comí y les dije que sí quería ir, solo que me dejaran dormir un ratillo. Y pues me recosté en el sillón de la sala y me quedé dormido. El sillón estaba acomodado de tal forma de que mis pies daban hacia las escaleras y mi cabeza a la pared. Total, de repente abrí los ojos y vi que aún había luz. Era temprano, pero no escuché nada, y dije, ¿se subieron? Refiriéndome a mis papás, y pues cerré los ojos y me dormí otra vez. Más tarde me desperté otra vez, y ya estaba todo oscuro. Seguí acostado y me puse a pensar nada más, de esas veces que te quedas distraído un rato, y dije, qué raro que ya no me dijeron nada. Pero yo daba por sentado que mis papás estaban arriba en el cuarto, y pues ahí seguí. Ya ves que en la oscuridad llega un punto donde logras distinguir las cosas un poco, pues así estaba. Mi vista se acostumbró de tal forma que aunque estaba oscuro podría ver. Estuve así un rato. Volviendo a cuando estaba acostado, estuve así un rato. Cuando escuché ese sonido de las chanclas, lo primero que pensé, ahí viene mi papá. No tuve miedo en nada, porque yo tenía en mente que ahí estaban. Entonces, pues, X. Te había dicho que podía distinguir las cosas, pues volteé a las escaleras y vi que bajaron un pie, obvio, oscuro como una sombra. Después, el segundo, luego otra vez al segundo escalón. Ahí ya me sacó de onda, porque era muy despacio el caminar, pero yo de ingenuo pensé, me quieren asustar. Y en eso bajó otro pie, y justo en ese momento me acomodé en el sillón para ver mejor. Y ahí, eso que estaba viendo se esperó para bajar el segundo pie. Justo ahí, no sé qué pasó, que me cayó el 20 y dije, ¡ah, chinga! Y sin dejar de verlo busqué mi celular en el sillón para tratar de alusar, como sucede en estos casos. Justo cuando lo tomé y prendí la pantalla, eso caminó hacia atrás, subiendo de nuevo, y alusé y me paré sin dejar de voltear, y empecé a palpar la pared para prender la luz. Total, la prendí y empecé a hablarles a mis papás. «Apá, ahí está, ¿no fueron con mi tía? Amá». Obvio, nadie respondió, pues agarré un cuchillo y prendí el foco de la escalera y subí despacio. Las ventanas estaban abiertas, las puertas de los cuartos también, y pues no había nadie. Bajé, hablé por teléfono a casa de mi tía, y allá estaban, y les dije rápido que iba para allá, y me salí en chinga. Hola, buenas. Les vengo a contar una historia de un amigo mío, para poder ver la explicación. Mi amigo se fue a una de esas casas rurales, y por las noches se oían cosas raras, pero su mujer fue la que más lo sintió. Según su mujer, sentía que por las noches, sentía como que le acariciaban los pies. La tercera noche que les pasaba esto se fueron, y estuvieron recogiendo todas sus pertenencias y encontraron todo, menos las prendas interiores de su hija pequeña. No las encontraron y volvieron a su casa. Unas semanas después tocaron el timbre de su casa y se encontraron la ropa en su puerta en una bolsa. Desde ese momento mi amigo tiene pesadillas y se despierta sudando todas las noches. Una señora, a la que le decían Cholita, pasaba por ahí a las 12:30 de la noche. Aunque era normal ver a otros vecinos ahí,
El sonido chirriante de las ruedas metálicas de una carreta, jalada por un par de toros, le dio un escalofrío. En ella iba una persona encapuchada, que no se le veía el rostro. Detuvo la carreta, justo al lado de doña Cholita, y giró la cabeza para verla. Le dijo: «Toma este regalo y guárdalo en tu ropero», mientras le daba un gran cirio. Después de eso, la carreta y el hombre continuaron su camino. Esa noche, el marido de doña Cholita sufrió un accidente, donde falleció aplastado por un horno de panela. Pudieron sacar la mayoría de su cuerpo, menos su pierna. Doña Cholita había guardado aquel cirio en su ropero, para después colocarlo en el funeral de su marido, pero al siguiente día, al abrir la puerta del ropero, lo que estaba frente a ella era la pierna perdida de su marido. Una vez me pasó que estaba en casa de una amiga, donde supuestamente pasaban cosas raras, como que oía la voz de su mamá hablarle, y cuando bajaba a ver, su mamá aún no llegaba. El día que fui a pasar la tarde con ella, lo primero raro que escuché fue como si algo caminara en el piso de arriba, pero no sonaba como pasos de persona, sonaba como un animal con muchas patas que cruzaba por toda la casa. Subimos y no había nada. Luego estuvimos en su cuarto hasta que oscureció y nosotros nunca prendimos la luz en su cuarto, y ya que yo me iba, bajamos a despedirnos y notamos que la luz de su cuarto estaba prendida. Subimos nuevamente y otra vez ya estaba apagada. Fue muy raro porque toda la tarde solo estuvimos ella y yo. Mi abue, según cuando llegó a la zona del Estado de México, todo era pasto y hierbas, y de todo el rollo, la casa donde vive era básica. Hoy en día hasta el más lejano cerro está urbanizado, pero tenían a mi tío recién nacido, y una noche ella no podía dormir porque alguien la estaba vigilando. Entonces se despertó y con el peso de la mirada vio un par de ojos esperando por el bebé. Ella cuenta que rápido agarró un crucifijo y empezó a rezar. La mujer se fue, pero según ella, al día siguiente, en otro pueblo, la casa más cercana, había amanecido muerto a los pies de sus padres, un bebé recién nacido. Una vez mi amigo me contó que cuando su hermana era bebé, empezó a llorar mucho, y su mamá le checó todo, y hasta la llevó al médico para ver qué tenía, y le dijeron que estaba bien. Después de varias horas, su hermana seguía llorando, y su mamá desesperada le marcó a su abuela, y su abuela le dijo que pusiera unas tijeras abajo de la almohada de su hermana, cuando la fuera a acostar. Después de esto, su hermana dejó de llorar. Al día siguiente por la mañana, estaban las tijeras con sangre, y su hermana dejó de llorar. No me dijo si era algo paranormal, pero ustedes no sé qué piensan. Sucede que mi primo salió tarde de la universidad, que se encuentra en Oaxaca de Juárez, y debía ir a su casa en Cimatlán, pero siendo ya las 9:30, el último carro ya había salido. Por suerte o mala suerte, una camioneta de redilas ofreció llevarlo, ya que ellos pasarían por Cimatlán. Entonces mi primo, aliviado, se subió a la camioneta, en la redila, y por el frío se tapó con unos pocos costales de yute que había en la redila. Pasaron 40 minutos de viaje, pasaron en la curva del cerro de Yavego. Ahí, mi primo vio a una señora a un lado del camino, a lo cual no le dio mucha importancia. De repente, un sonido seco sobre el metal de la camioneta. Ahí sus ojos casi se salen de sus órbitas. Como cuenta él,
Una mano se había agarrado de la puerta de la redila y se escuchaba algo que intentaba escalarla. Mi primo gritaba y pataleaba con tal de llamar la atención del chofer, pero esto no sirvió de nada. Parecía que no lo escuchaba. De pronto, no solo vio la mano en la puerta, ya estaba un pie que daba la impresión de estar podrido y olía mal. Estaba completamente desesperado mi primo. Se asomó una cara que tenía una boca exageradamente grande, llena de dientes chuecos, y en ese punto mi primo cuenta que del miedo se desmayó. Ya no supo más qué pasó. Al llegar al centro de Cimatlán, el chofer cuenta que lo ignoró a propósito, ya que en esa curva siempre pasa eso, y muchos choferes han perdido la vida por esa entidad que los espera ahí. Monterrey, Nuevo León. La ciudad en crecimiento hoy en día, pero años atrás no fue así. Ya pasamos por varias cosas desagradables, pero vamos más atrás, a la época de los 90, donde no había tantas cosas ni tanta gente. San Carlos, el Gran Bazar, letreros de joya y mazapán azteca con pipo en ellos, la enorme imagen de Coca-Cola en el edificio latino, tantos y tantos bellos recuerdos de los 90 que solo los regios recordarán. Pero para mí no son tan gratos, ya que yo quedé huérfano a los 5 años. Mi tía se quedó con mi custodia y la verdad, no sé si fue mala suerte o algún don, pero las historias que me ocurrieron aún no me dejan en paz. Mi tía y yo llegamos a vivir al barrio antiguo, en Monterrey, ya que una señora de edad que vivía sola le rentó a mi tía un par de cuartos en su casa, la cual era enorme y en la que vivía ella sola desde ya hace unos meses. La casa era muy grande y estaba muy bien cuidada, y estaba construida en forma de vecindad, pero casi todos los cuartos antes estaban comunicados entre sí. Pero para poder rentarlos, la señora tapó varias puertas, y en el centro del patio había un pozo de agua que aún funcionaba, pero casi no se usaba desde tiempo atrás. Los cuartos eran amueblados y con grandes ventanales, con cortinas blancas de las cuales no me quisiera acordar, ya que aquí fue donde mi terror comenzó. Una tarde-noche, mi tía preparaba la cena mientras yo dibujaba en una libreta. Las ventanas se encontraban abiertas y el aire comenzaba a arreciar. Yo se los juro que mi concentración para dibujar es tanta que desde esa edad me quedaba muy concentrado en mis dibujos y no ponía atención a mi entorno, si no fuera porque alguien desde la ventana me comenzó a hablar. Luis, vamos a jugar, mi rey. Escuché esto y volteé a ver, y lo que vi sí fue realmente espantoso, ya que una mujer, la cual las cortinas blancas y toda ella parecían ser una misma cosa. Ella estiraba su mano a la par de las cortinas movidas por el aire, y su cara era horrible, muy hinchada y morada. Mi reacción fue gritar muy fuerte, y mi tía tan rápido se asomó para ver qué me pasaba, pero cuando ella me preguntó qué me pasaba, las cortinas se quedaron completamente quietas, razón por la cual no me creyó nada. Un par de años más tarde, mi tía me metió a la escuela que está sobre Juárez, ya que ella trabajaba cerca de ahí y para ella era más fácil ir por mí. ¿Han oído que debajo de la ciudad hay túneles? Pues en mi escuela había uno, y en el recreo nos gustaba ir a verlo. Este estaba tras el foro,
y muchos contaban que un niño que se metió ahí en el recreo jamás salió de nuevo. Razón por la cual los directores que han pasado por esa escuela tienen prohibido hablar del tema, ya que jamás se encontró al niño. Mi tía iba por mí a la escuela y me llevaba a su trabajo un par de horas hasta su salida. Ella trabajaba en unos consultorios cerca del Mesón Estrella. Ella era la recepcionista y mientras ella trabajaba, yo seguía con mis dibujos. El lugar estaba grande y tenía varios consultorios, pero no era un hospital como tal. Cuenta mi tía que hubo un tiempo en el cual yo me iba más al fondo de los consultorios y que le decía que estaba jugando con un niño, que me pasaba mucho tiempo y que en ocasiones yo no me quería ir, aunque ya era la hora de salida de mi tía. Todo parecía normal, y pues mi tía me veía feliz, ya que tenía un amigo. Para esto mi tía me preguntó cuál era su nombre, y yo le contesté, Pedro. Mi tía tenía la intención de buscar de quién era hijo Pedro, para ella pedir permiso para un sábado llevarnos al parque y jugar más tiempo. Así que ella comenzó a preguntar entre los demás trabajadores de los consultorios, hasta que una señora de limpieza le comentó: Mira, hija, aquí solo tú traes a tu pequeño de tiempo acá, porque antes aquí trabajaba el doctor Garza, quien también traía a su niño, pero él ya falleció hace tiempo, y sí, se llamaba Pedro. Según la señora de limpieza, quien yo no sabía que de buena fe me echaba un ojo mientras yo andaba por ahí, yo llegaba, y a diferencia de los primeros días que me la pasaba en la recepción con mi tía, en los últimos días yo llegaba y me metía al que era el consultorio del doctor Garza, y ahí duraba mucho rato, pero como ahí no había nada que pudiera dañar, nadie me decía nada. Después de lo que le dijo la señora de limpieza, mi tía mejor renunció a su trabajo para ya no tener que llevarme ahí. Mi tía, por suerte, no duró mucho sin trabajo, ya que a los pocos días encontró otro trabajo de recepcionista en unos consultorios en el área del Obispado de Monterrey. El edificio está sobre la calle Hidalgo frente al Hospital Muguerza. Ahí también trabajó con un médico, el cual le permitía que yo anduviera por ahí, ya que mi tía no tenía con quién dejarme. El edificio era de varios pisos y la gente que trabajaba ahí me quería mucho. Desde la de limpieza hasta los guardias, siempre me vigilaban mientras yo andaba por ahí jugando. A veces me cansaba y mejor me ponía a dibujar como siempre. Una ocasión que andaba jugando en las escaleras, vi como un soldado, así con su rifle y una espada, bajó por las escaleras pasando por un lado mío sin siquiera hacerme caso. Cuando pasó se sintió algo de frío, lo cual siendo niño se me hizo raro, ya que era tiempo de calor. El soldado bajó hasta el sótano y ahí ya no lo vi. Seguí ahí un rato más jugando y de pronto don Beto, quien era guardia de ahí, pasó por donde yo estaba y para salir de duda le pregunté: Oiga, don Beto, ¿aquí hay soldados? No, Luisito, aquí no hay soldados, ellos no vienen por aquí. ¿Por qué me lo preguntas? Es que hace un ratito pasó uno y creo que bajó al sótano. Qué bueno que me dijiste, hijo. Déjame revisar, no vaya a ser un malhechor. Don Beto bajó, revisó todo el sótano y no encontró nada. Después regresó conmigo y me pidió que mejor ya no estuviera solo en las escaleras. Meses más tarde mi tía tuvo mucho trabajo, por lo cual se quedó horas extra. Ya casi eran las 9 de la noche y solo estaban la gente del turno nocturno y a ellos casi no los conocía como a los de día, así que mejor me quedé cerca de mi tía todo el rato.
Como ya era tarde, mi tía me pidió que fuera a la maquinita de cocas y comprara uno para cada quien, y como ésta se encontraba en la cafetería de la planta baja, pues tuve que bajar varios pisos. La verdad no me daba miedo a pesar de que muchos consultorios estaban apagados. Yo solo fui, compré mis refrescos y regresé, pero cuando iba por las escaleras, otra vez iba bajando el soldado, el cual otra vez se pasó de largo sin siquiera mirarme, y por curiosidad decidí seguirlo. Puse mis refrescos en el escalón y bajé hasta el sótano. Miré por una ventanilla de la puerta y lo que vi fue algo aterrador, ya que el soldado golpeaba a una persona tipo campesino, y eso me molestó, así que le iba a gritar cuando alguien me jaló. Al voltear me di cuenta de que era una monjita, la cual me hizo la seña de que guardara silencio. Los dos observamos cómo el campesino corrió y atravesó una pared del sótano, seguido del soldado. Ya cuando esto pasó, la monjita muy linda me dijo: «Hijo, será mejor que regreses con tu tía, ya de que debe de estar con el pendiente». Ella me acompañó mientras subía por las escaleras, y cuando pasé y me agaché para recoger las cocas que había dejado en el escalón, la monjita ya no estaba. Regresé con mi tía, pero no le dije nada, ya que por mi culpa la última vez se cambió de trabajo. Solo se lo conté a don Beto, el cual me dijo que en la colonia Obispado hay muchas historias de este tipo, ya que ahí fue la batalla de Monterrey en 1846, en la cual se quería tomar el obispado. Don Beto también dice que hay un túnel secreto en el cual se conectan varios puntos de esta colonia con el obispado de Monterrey, y que tal vez tras un muro del sótano de este edificio esté una entrada oculta.